Muy buenos días, les habla el pastor Ramón Rodríguez de Iglesia Bautista Central y es un gozo poder estar con ustedes de nuevo compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer Jeremías capítulo 18 del 1 al 17, el cual dice de esta manera: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: Preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incesando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Es increíble cómo en nuestro tiempo exactamente está ocurriendo. Y tenemos que seguir hablando de las consecuencias de no arrancar el pecado en nuestras vidas. Ya lo habíamos mencionado en el domingo pasado, pero ahora en Jeremías nos sigue hablando de las consecuencias de no arrancar y de no confesar el pecado. En los capítulos que anteceden a este capítulo 18, el profeta Jeremías ha venido presentando la tendencia del ser humano a no arrepentirse y a no reconocer su pecado. Algo que al parecer el día de hoy sigue ocurriendo, porque se le sigue insistiendo al hombre y se le sigue predicando y diciendo: no es por ahí por donde es el buen camino. El buen camino es Cristo Jesús, pero todo el mundo, la gran mayoría de las personas, está rechazando a Cristo Jesús. No quieren escuchar sus palabras. Pero ¿sabe cuál es lo más triste? Es que el pueblo de Dios también está rechazando sus palabras. Y eso es trágico. Así que veamos en primer lugar estas consecuencias de no arrancar el pecado. En primer lugar, tenemos que hablar de que hay impacto del pecado, es decir, el pecado impacta. La semana pasada hablamos de que impacta incluso nuestras familias, impacta a quienes más queremos y amamos, y pensamos que no estamos haciéndole daño a nadie, pero esto no es así. El pecado es algo horrible. En sí mismo el pecado es algo feo, horrible, pero además me aleja del propósito de Dios. Dios le pide a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Literalmente es la alfarería, o el lugar donde se hacen las vasijas de barro, las ollas de barro, los vasos de barro, que es lo que ocurría en aquel entonces. Dice: ve y observa. Y dice que estaba observando al alfarero cómo estaba moldeando en la rueda, porque es una rueda, la masa, la arcilla, el barro con el que trabaja el alfarero para formar
ya sea una vasija, ya sea una olla, ya sea un vaso. Y dice que estaba formando, pero resulta que le salió mal. Y es que ocurre que mientras está dando vuelta, de repente la arcilla se deshace y no está cumpliendo el propósito por el que el alfarero está dándole vuelta y moldeando. Es decir, como que el barro se pone rebelde y se sale del centro. Y eso es precisamente lo que ocurre con el pecado. El pecado es simplemente que nos salimos del centro de la voluntad de nuestro Dios. Y lo que hace el alfarero es agarrar la masa, de nuevo la arranca. Fíjese bien lo que hace. Arranca la masa y entonces la vuelve a colocar y vuelve a empezar el trabajo. Y como dice ahí Jeremías, es que lo hace de la mejor manera según él piensa que es mejor. No es como yo pienso, sino como él piensa. Estamos hablando de nuestro Dios. Así que el pecado es algo horrible que me aleja del propósito de Dios. Es el abandono de aquel que puede bendecirnos. Cuando el hombre peca, se aparta de aquel que puede entregarle bendición. Es decir, de Dios. Es el único que puede bendecirnos. Cuando pecamos nos estamos alejando del que puede bendecirnos. Es el olvido de sus experiencias anteriores. Es decir, cuando pecamos increíblemente, empezamos a olvidarnos de los favores de Dios. Olvidamos lo bueno que ha sido Dios. Olvidamos cómo Él nos ha ayudado y cómo su gracia nos ha sostenido. Eso es lo que pasa con el pecado. Increíblemente borra nuestra memoria. Y borra de nuestra memoria lo bueno que Dios ha sido y lo bueno que Dios es. Ese es el impacto del pecado. En segundo lugar, tenemos que hablar del castigo del pecado, es decir, trae consecuencias drásticas. En el pasaje que vimos la semana pasada en Josué, Acán y toda su familia murieron apedreados, pero además se les quemó. Y uno puede decir, ¿what? ¿Nomás por robar un lingote de oro? No es solamente el hecho de robar, era el hecho de que había desobedecido la palabra de Dios. Es simplemente para enseñarnos lo grave que es el pecado, porque es precisamente este nuestro problema. Pensamos que hay pecados que no son tan graves. Todo pecado es grave, todo. Las mentiras blancas, las mentiras grises, las mentiras piadosas, entre comillas, todo eso, es grave porque me separa del Dios que puede bendecirme. Ahí es donde radica la gravedad del pecado. En los versículos 7 y 16, vea ahí en Jeremías 18, versículo 7, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. ¿Para qué dice? Para arrancar y derribar y destruir. El pecado, eso es lo que causa. No porque Dios quiera hacerlo, sino porque esas son las consecuencias naturales del pecado. Si usted le dice a un niño que no toque la plancha caliente, no es porque está privando al niño de algo emocionante. Usted está advirtiendo al niño que puede sufrir un grave daño. Y dígame si no, que de repente su niño se ha quemado con la plancha caliente. ¿Y cómo ha sufrido usted? Usted quería evitarle ese daño y ese dolor. Es lo que Dios quiere evitarnos. Ese daño y ese dolor. Ese daño de arrancar, de derribar y de destruir. Vea el versículo 16. Para poner su tierra, dice, en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza, como diciendo, mira, pues y estos que no creían en Dios. Y no es cierto que eso es lo que dice la gente cuando pecamos y entonces pagamos las consecuencias. Ese es el castigo por el pecado.
no crea que usted va a quedar libre del pecado y de las consecuencias del pecado. Dios no va a pasar por alto el pecado. Es verdad que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, pero tenemos que confesarlos. Por eso tenemos que arrancarlo de nuestra vida. Y una parte de ese arrancar el pecado de nuestra vida es llegar delante de Dios y confesarlo. Porque si no, sufriremos el castigo, desolación, objeto de burla, asombro. ¿Cómo era posible? Y desgraciadamente nos hemos topado con este tipo de situaciones, donde personajes incluso famosos que han predicado la palabra de Dios y de repente han caído en pecado y no lo han confesado, y se ha descubierto porque ha salido a la luz, porque además sale a la luz. Y entonces hay desolación, hay objeto de burla y de asombro. La gente dice, ¿cómo? Bueno, es así. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay castigo por el pecado. Esas son consecuencias del pecado. Recuerde, lo que Dios desea es librarnos de este dolor, de este daño. Como el ejemplo que les daba de un niño al cual se le advierte de que no toque la plancha caliente. Así pasa con el pecado. Tengamos mucho cuidado. No crea que Dios va a pasar por eso o lo va a pasar por alto. No crea. Tarde que temprano sufrirán las consecuencias. Y además, Dios puede perdonarle y puede restaurarle. Pero si no confiesa, créame, hay graves consecuencias. Desolación, objeto de burla, asombro. En tercer lugar, para hablar más sobre las consecuencias del pecado, hablemos así, consecuencias del pecado. Vea de nuevo versículo 16 y el 17. Para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Está hablando de, como diciendo, ¿cómo es posible? Pero vea, como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas, no el rostro. ¿Sabe qué significa esto? Lo que Dios está diciendo es, yo les voy a dar la espalda. En la palabra de Dios, el hecho de que Dios muestre su rostro habla de su favor, habla de su benevolencia, habla de su cuidado, habla de su gracia, habla de que Él está pendiente de nosotros y quiere cuidarnos. Pero cuando está diciendo, le voy a dar la espalda, no el rostro, está haciendo el énfasis de que no te voy a ayudar. De nuevo, no porque Dios no quiera. Es que el pecado hace separación entre nosotros y Dios. El pecado es grave. Tenemos que entenderlo. No es cualquier errorcito. No es cualquier equivocación. Es que todos nos equivocamos. Somos seres humanos. No. Es algo serio y tenemos que entender lo que es algo serio. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. En el día en que más necesitemos la ayuda, se nos dará la espalda si no arrancamos el pecado de nuestras vidas. Increíblemente, mi pecado trae consecuencias sobre la tierra. Y uno puede decir, ¿cómo? Nomás vean lo que está ocurriendo. Nos estamos acabando nuestro mundo. La tierra está siendo destruida. Y luego reclamamos, ¿por qué Dios no detuvo ese huracán? ¿Por qué Dios no detuvo esa inundación? Si nosotros somos los responsables de eso que está ocurriendo. Trae consecuencias en nuestra relación con Dios. Dios nos va a dar la espalda. Trae consecuencias sobre nuestra situación. Hay desastre. Y este término se refiere a un tiempo de destrucción, calamidad o desastre. Una vida que no arranca el pecado de ella
va a traer desastre sobre su vida. Y déjeme decirle, aquí podríamos pasar todo el día hablando de esas consecuencias, poniendo ejemplos de hombres y mujeres que no han arrancado de sus vidas el pecado y cómo han sufrido las consecuencias. Y es triste, es triste. No nos detendremos en ello, no vale la pena. Mejor prestemos atención a lo que Dios dice. Arranca, porque si no, Él nos va a arrancar. Imagínate nomás. Concluyendo, el ser humano puede tratar de no escuchar las amonestaciones o advertencias sobre las consecuencias de su pecado. Pero ¿sabe qué? No puede escapar a las consecuencias mismas. Tal vez no dice, como hizo el pueblo de Israel, dijo, basta, no, ya es tarde, que nosotros vamos a seguir en nuestro malvado corazón. Imagínense nomás. El Señor hablándoles, el Señor advirtiéndoles, pero ellos diciendo, no, vamos a hacer lo que yo quiero hacer. ¿No es cierto que eso es lo que dice la gente? ¿Es mi vida y puedo hacer con ella lo que yo quiera? Pues no. Si eres un hijo de Dios, si has rendido tu vida a Cristo Jesús, no eres tuyo. Él es tu dueño. No puedes escapar a las consecuencias mismas del pecado. Podrás no querer escuchar las advertencias. A lo mejor dices, no las voy a escuchar y no las escuchas. Y dices, no, está loco este. Está bien, no las escuches. Pero déjame decirte que las consecuencias van a llegar, tarde que temprano. ¿Por qué no arrancar lo mejor de nuestra vida? ¿Por qué no de una vez confesar nuestro pecado delante de Dios? ¿Por qué no vivir una vida que honre a Dios, que glorifique la santidad de nuestro Dios? Él lo ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Y no estamos hablando de ser santurrones, de creernos más que otros. Estamos hablando de con humildad reconocer que somos pecadores y rendirnos delante de Dios. Y si aún no te has rendido a Cristo Jesús, si aún no le has entregado tu vida a Él, este es el tiempo. Hoy es el tiempo de salvación. ¿Por qué no le dices al Señor, reconozco mi pecado, te pido perdón, límpiame y sálvame? Eso es creer realmente en Dios. Y entonces Él vendrá a tu vida y va a transformarla. La va a hacer diferente. Pero tienes que pedírselo. Oremos a nuestro Dios. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra, por advertirnos que podamos ser sabios y escuchar tu voz y escuchar esas advertencias. Oh Señor, ¿cuántos de nosotros quizás de niños no escuchamos las advertencias de papá o de mamá y sufrimos las consecuencias? Señor, que eso nos sirva de experiencia ahora y entonces te escuchemos a ti. Escuchemos esas advertencias ahora y entonces arranquemos de nuestra vida el pecado, lo confesemos y nos apartemos de él. Padre Santo, ten misericordia de tu pueblo y arranca el pecado de nosotros. No nos arranques a nosotros, arranca el pecado de nuestras vidas. Queremos honrarte y glorificarte. Por aquellos, Señor, que aún no han rendido sus vidas a ti, para que puedan rendirse, para que entonces el pecado sea arrancado de sus vidas y reciban perdón y vida eterna. Lo suplicamos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.